Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hola, ¿qué tal? Estuvimos hablando ayer de la primera etapa de la historia de Israel, la época de los patriarcas, y hablábamos que los patriarcas habían sido 3, o por lo menos son los 3 con los que más nos relacionamos en esta historia de salvación: Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vamos a hablar de la época del Éxodo y la conquista. Recordemos que algunos de los descendientes de los patriarcas se fueron a vivir a Egipto. ¿Por qué? Porque José, que había sido vendido por sus hermanos, resulta que quienes lo compraron, lo vendieron y estaba trabajando para el faraón, o por lo menos estaba en la cárcel. Y resulta que cuando estaba en la cárcel de Egipto, uno de los empleados del faraón le dice que hay un hombre en las cárceles que interpreta sueños, y el faraón había soñado con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, y lo mandan a llamar. José le interpreta el sueño al faraón, y gracias a eso entonces lo colocan como jefe de los graneros para la época de la abundancia y para la época de la sequía. En Egipto vamos a recordar que hubo un periodo en que vivió un grupo que se llamaban los Hicsos. Los Hicsos eran unas tribus nómadas asiáticas y semitas. No eran muy numerosos y llegaron pacíficamente a Egipto más o menos en el siglo XVIII a.C. Ellos aprovecharon que los egipcios estaban muy debilitados en la lucha entre ellos y poco a poco se fueron adueñando hasta ser los que poblaron Egipto. Y de ahí fue surgiendo toda la población egipcia. Ellos mantuvieron buenas relaciones con la tierra de Canaán y permitían que los extranjeros que llegaban de Palestina entraran y prosperaran en Egipto. Necesitaban mano de obra. Esto nos va a hacer entender la explicación sobre el nombramiento de José como gobernador de Egipto, que lo vemos en el Génesis capítulo 41. ¿Por qué? Porque los Hicsos, el grupo Hicso que dominaba Egipto, no era un grupo muy cerrado y no era un grupo muy nacionalista. Entonces, mientras una persona les llegara a permitir crecer y les prestara un oficio o un trabajo que les beneficiara, era bienvenido. Por un día los egipcios se rebelaron y derrotaron a los Hicsos, y con esto cambia la suerte de los israelitas. Esta es la época de la opresión de los hebreos. Cuando los egipcios logran tomar el dominio, el faraón, que era egipcio, utilizó la mano de obra de los hebreos como mano de obra barata con trabajo forzado. Y vamos a recordar entonces que para que no se multiplicaran, los hebreos, que en su mayoría eran pastores nómadas y estaban obligados a trabajar en las construcciones, muchos de ellos sentían que ese trabajo era humillado y casi eran considerados esclavos. La represión llegó a tal grado que muchos de ellos preferían morir antes de trabajar como esclavos. Y para que no se multiplicaran mucho, los egipcios decidieron que todo hijo varón que naciera se eliminara. Y entonces aquí podemos recordar la historia de Moisés. ¿Recuerdan que cuando Moisés nació, su mamá lo puso en una cestita en el río porque no quería deshacerse de él, y que llegó la hija del faraón y resulta que entonces lo rescató y se lo llevó y buscó una nodriza hebrea para que lo alimentara, y es así como la misma madre de Moisés se encarga de cuidarlo, y cuando ya está grande pues lo lleva a donde la faraona para entregárselo y que sea ya Moisés empieza a estar ahí. Pero resulta que un día Moisés tiene ahí un pleito con alguien también con otro hebreo,
y mata a una persona y alguien lo vio y se lo hace saber. Moisés por temor huye y se va a una tierra extranjera. Sin embargo, estando en tierra extranjera, llega el Dios y lo llama y le dice que él es el que tiene que liberar a su pueblo, que vaya a hablar con el faraón y que haga el favor de ser la voz para liberar a su pueblo. Moisés al principio dice que no, porque él es tartamudo, pero sin embargo logra. Recordemos la época de las pestes hasta que el faraón libera al pueblo de Egipto. El pueblo va y pasa por el desierto y es cuando se da el éxodo y la conquista. Moisés se hizo caudillo de su pueblo, se enfrentó con el faraón y luchó para defender a sus paisanos, consiguiendo por fin huir de los suyos. Con ellos cruzó el desierto, actuó de mediador en la alianza del Sinaí y después de muchas aventuras llegó a los umbrales de Palestina. Sin embargo, Moisés murió sin poder entrar a la tierra prometida. A él lo sucedió Josué, y bajo la guía de este nuevo jefe pudieron los hebreos tomar posesión de la tierra de Canaán. Entonces, precisamente es ahí donde se da lo que es la salida de Egipto y la conquista de las nuevas tierras. Como vemos, esta es la segunda etapa de la vida del pueblo de Israel, donde se tiene el éxodo, salen de Egipto, cruzan el desierto, cruzan el Mar Rojo, donde recordemos que Moisés abrió las aguas, el pueblo pasó, después las cerró y el faraón con su ejército murieron ahogados. Y después de esto llegan a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel. Moisés la ve desde largo, pero no entra en ella. Y los israelitas o los hebreos logran llegar a esta tierra para establecerse. Entonces, hemos contado también la forma en que el pueblo de Israel hace el éxodo y la conquista, que es la segunda etapa de este caminar de este pueblo israelita durante su historia de Israel. Sigamos creciendo y pensemos, volvamos a escuchar estas narraciones, profundicémosla y conozcamos más de la historia de la Biblia. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.